días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo un video fuera de programa. Bueno, estoy recién iniciando el tercer bloque de lecturas de este año y tengo algunos cuantos videos pendientes con ustedes. Así que voy a comenzar, aprovechando que tengo una camiseta justamente de la NASA, a hablar sobre este libro que leí fuera de programa justamente, mientras editaba videos, hacía bloques, y es esta, La conspiración de Dan Brown. Me lo prestó una amiga, ya se los había dicho en otros videos, y yo pensaba que tal vez podíamos hacer una especie de coloquio con ella, pero obviamente las responsabilidades de adultos independientes y adultos chiquitos no nos lo permitieron, así que voy a hacer una reseña y tal vez en algún futuro podamos hablar con ella de todos los libros de Dan Brown. ¿Ya? Entonces, según lo que tengo entendido, este es un libro que no está dentro de la cronología de Robert Landon. Es más, el protagonista no es Robert Landon, es una mujer llamada Rachel Zegler, que se encuentra, como todas las obras de Dan Brown, envuelta en una especie de aventura que involucra conspiraciones, cosas de ciencia y muchas otras cosas más que caracterizan estos maravillosos libros de Dan Brown. Entonces, más o menos de qué trata la historia, como ya les dije, es esta mujer que está envuelta en estas cosas, pero hay que tomar en cuenta el contexto. Es un contexto electoral de Estados Unidos. Ustedes seguramente saben lo, digamos, importante que es para ese país que la gente vote. Así que es la mega campaña con todos los saberes del caso. Hay muchas películas, muchas series que reflejan este tipo de estrés que se maneja en Estados Unidos en estos eventos, sobre cómo es las dos parties y todo eso, ¿no? Ya. Entonces, todo ese estrés, ese es solamente el contexto, ¿ya? Sumado a que nuestra protagonista es la única hija del candidato opositor a la reelección del presidente, que no es ningún presidente conocido, como siempre. Todas las obras de ficción generalmente o muy pocas veces toman al nombre del presidente que pasó en dicha época. Bueno, entonces la cuestión es que ya de por sí no tenemos una especie de conflicto de intereses que está muy marcado en el texto, y vemos como ella, el presidente, el enemigo de su padre, está dispuesto a usarla, o bueno, le pide un favor básicamente, pero en todo caso está dispuesto a usarla para tener una especie de beneficio a su favor en la elección. Y todo tiene que ver con la NASA, ¿ya? Han descubierto algo muy importante bajo un glaciar en Groenlandia, así que obviamente la NASA se atribuye el descubrimiento y es lo que están, digamos, tratando de verificar, ¿ya? Exacto. Entonces, más o menos de eso trata, y ahí vemos cómo nuestro protagonista se entremezcla en toda esta conspiración, este conflicto, siendo ella analista de datos de mensajes encriptados y todo esto dentro de uno de los tantas estas agencias nacionales de seguridad que tiene nuestro querido paranoico país, Estados Unidos. Entonces, bueno, tomando en cuenta que esto es antecitos de las Torres Gemelas, unos cuantos meses antes del atentado, me refiero, está escrito el libro, entonces se sobreentiende. Ya tenía pequeños problemas Estados Unidos en ese entonces con los grupos extremistas. Bueno, la cuestión es que eso más o menos es la premisa del libro, es lo que les puedo contar, y ahora les voy a hablar de las sensaciones que me dio el señor Dan Brown. Dejemos en claro primero que yo, gracias a mi amiga, leí Dan Brown. Ella me introdujo al Código Da Vinci, Ángeles y Demonios y toda la saga de Robert Landon. Es más, religiosamente lo hemos estado leyendo desde Inferno, así digamos en cronológico, y para criticar las películas, obviamente, porque las películas tal vez sean buenas adaptaciones para un público que no conoce su obra, pero para los conocedores de la obra de Dan Brown, o sea, me incluyo, no son muy buenas, ¿no? Se saltan muchas cosas y cambian demasiado.
escenografías y las circunstancias de las películas, pero no dejan de ser, digamos, entretenidas, pero no fieles, ¿ya? Entonces, con esa premisa nosotras, hemos leído casi todos los libros de Dan Brown. Ella ahora está leyendo Fortaleza Digital, que obviamente me obligará a leer próximamente. Seguramente les traiga la reseña de ese libro para noviembre tal vez. Pero la cuestión es que los libros de Dan Brown son tan emocionantes y tan perfectos y tan atrapantes. O sea, sé que varias personas van a decir que no tienen gran calidad literaria per se, pero no cabe duda que Dan Brown sabe atrapar a la gente, ¿ya? Sabe captar tu atención y meterte datos interesantes y vas aprendiendo poco a poco, te insta a investigar más sobre lo que estás leyendo y te hace entretenerte y divertirte mientras lees, ¿ya? Aparte de eso, Dan Brown también es conocido por, digamos, siempre tener un plot twist al final. O sea, lo que tú crees que va a pasar, nunca va a pasar. Por más sospechas que tengas, jamás va a pasar. Tiene una forma de escribir este hombre que es como que por más pistas que te dé y por más sospechas que te dé, por más cosas que tú tienes analizando, haciendo tu propio, digamos, tablero de evidencias y criminales y sospechosos y víctimas, tú jamás vas a descubrir al villano, a la persona que está causando todo esto. Y siempre es así, entonces como que te vuela la mente. Entonces, por eso siempre que alguien, bueno, nadie me ha preguntado, ¿no? Pero si es que alguien me preguntara qué libros podría leer para salir de un bloqueo lector, yo diría cualquiera de los Dan Brown. Preferiblemente de los primeros libros, ya que el último, que fue Origen, a mí no me pareció tan bueno. Tuve las mismas sensaciones, pero el final me decepcionó un poquito, entonces eso. Pero la cuestión es que el libro te tiene secuestrado toda la lectura hasta que tú literalmente lo sueltas cuando ya acabas el último párrafo. Es impresionante cómo los capítulos son tan cortos que tú no te das cuenta que avanzaste como 10, 20, 30 capítulos en una sentada por la emoción que te da averiguar qué es lo que está pasando. Es bastante impresionante esa capacidad de atrapar y de digamos, entretener, ya. Ahora, la cuestión es que en este libro toca temas bastante interesantes que no había tocado en sus anteriores libros, principalmente en esta cuestión de cómo los estadounidenses ven el manejo de los impuestos, o sea, a dónde el presidente financia las cosas, ¿ya? En esta cuestión, al principio del libro se nos queda claro que el principal ataque del opositor en las elecciones es justamente eliminar los fondos de la NASA, ya que es una de las principales agencias, no solo gubernamentales de Estados Unidos, sino de investigación. ¿Ya? Entonces, porque al parecer, como que pasa aquí en Ecuador, en esa época, la NASA presentaba un problema de, digamos, presupuestos excesivos, de sobrepresupuesto, y que se han recortado, digamos, diferentes áreas de presupuesto para darle dinero a la NASA, ¿no? Yo entiendo que, digamos, motores tan específicos como es lo que tienen que construir, no vas a encontrar los elementos en la tienda de la esquina, ¿no? Y obviamente vas a tener contratos con sobreprecio, tal vez alguna que otro caso de corrupción o desfalco o alguna vaina así, seguramente habrá o habrá habido, pero en el libro se enfoca mucho en este sobreprecio y cómo la NASA, o sea, la agencia, debería dejar de ser una institución pública y pasar a ser una privada. Ahí es cuando Dan Brown nos mete el debate en que quién es dueño del espacio, ¿me entienden? O sea, quién es el espacio como que un sitio, digamos, por colonizar, es, digamos, seremos capaces de mantener el espacio tal como está y no lanzar, hacer hoteles o hacer comercios o hacer, digamos, poner satélites solamente para poner el nombre de las empresas. O sea,
privatizarlo. O sea, ¿quién pagaría? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como que bastante complejo ese punto, porque hasta donde sé el espacio exterior está considerado como aguas internacionales, nadie tiene el control de ese lugar, o sea, ningún país puede, digamos, adueñarse de ningún meteorito o de ninguna estrella o de ninguna cosa, se supone que es así. Entonces, abriendo este debate, tú te quedas pensando, pero es que no puedes privatizar el espacio, ¿no? Es como que privatizas el aire o alguna cosa así, ¿no? Entonces, es básicamente este debate, esta cuestión tal vez ética, tal vez no moral, pero es como que te quedas pensando mucho en las dos posturas. Aparte de eso, también habla mucho sobre esta cuestión de los descubrimientos científicos. El libro propone, digamos, un descubrimiento que está siendo avalados por, digamos, expertos, por peritos externos del gobierno. Y vemos ahí cómo, digamos, estas cuestiones se pueden falsificar o cómo es que se validan los recursos de la ciencia, ya cómo estos descubrimientos son validados y cómo estos descubrimientos pueden influir, digamos, en el ojo público, en el pensamiento público, si es que es beneficioso o es, y lanzado todo esto en el momento perfecto de las elecciones. No, todo esto es un juego político, básicamente. A Dan Brown siempre le gusta tocar estos temas políticos. En el Código Da Vinci era justamente esto del papel de la mujer en la iglesia. En Ángeles y Demonios era sobre el uso de la materia y la antimateria y cómo la ciencia y la religión han tenido su pelea durante los últimos, digamos, 400 o 500 años. Lo mismo en El símbolo perdido, más o menos cuestiones así de lo que harían, digamos, los padres fundadores de Estados Unidos, con sus cuestiones de masonería y todo esto para el pueblo. Y en el infierno es esta cuestión ética moral ya de, digamos, la sobrepoblación y todo eso. Lo mismo en Origen, más o menos. Entonces, vemos estos conflictos, ¿ya? Y ahí está reflejado en nuestros protagonistas, la mayoría son científicos, científicas de renombre, con sus varias publicaciones en sus, en sus saberes, pero también no descartamos el lado humano, ¿no? Entonces, cómo estos científicos empiezan a ver otro tipo de evidencias y a contrarrestar, y cómo básicamente es el método científico, ya observaciones, hipótesis, métodos, probar, no probar, todo eso. Así que es bastante interesante todo esto. Claro que obviamente la emoción, el casi morirse varias veces y todo el conocimiento que los protagonistas, los actores hacen para poder salvar sus vidas en este librito es abismal. Y me agrada mucho que la protagonista sea una mujer y que sorprendentemente no sepa mucho, sino que ella simplemente racionaliza las cosas y trata de buscar una solución lógica a sus alrededores y no es que le llegan las respuestas por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces es como que se juntaron las grandes mentes y esas grandes mentes puedan resolver, digamos estos problemas, ¿ya? Obviamente con un problema de egos y bueno, todo eso. A la par que pasa esta aventura científica y el complot y la complicidad y la conspiración que está detrás, tenemos también del otro lado un poco más real, un poco más humano sobre esta cuestión política. Cómo es ético, digamos, una campaña para ser el presidente, cómo el candidato, digamos, afronta ciertas etapas para poder sentarse en el famoso despacho Oval. Aquí también Dan Brown nos pone a colación sobre lo que estaría bien y lo que estaría mal en el caso de lo que es la política, ¿no? Generalmente, ustedes saben, la política no es limpia, ¿ya? Y siempre hay algo detrás. Entonces, que una persona, digamos, súper idealista, que es una de las protagonistas, otra protagonista que se llama Gabriel, esta otra protagonista es demasiado inocente, tal vez demasiado idealista en su visión de la política y de su candidato.
Así que como ella es del opositor, entonces ella entiende, digamos, un poco el juego sucio, pero no cree que está jugando sucio, cree que está ayudando a un buen candidato para ella también hacer su nombre en su carrera como digamos, consejera de campaña. Sin embargo, cuando ya ve las evidencias de las cosas turbias que está pasando detrás de la campaña, de la cantidad de dinero que se ha pasado debajo de la mesa o de la cantidad de consecuencias que vendrían a largo plazo si ciertas acciones o si esta persona llega a la Casa Blanca, ya es una cuestión un poco más, digamos, no personal, sino que es como que de realización, de darse cuenta de que tal vez yo no soy la buena, ¿me entienden? Y cómo uno tiene que enlodarse para salir del lodo. Eso. Es bastante interesante, como digo, me encanta que este libro hayan sido mujeres las protagonistas, porque se ve este poder que casi no está en los otros libros. Generalmente Robert Langdon es un buen protagonista, pero no está de más darle la vuelta a otro tipo de visiones, sin ser, digamos, caer en los estereotipos de las protagonistas femeninas. Así que eso. Bueno, no les hablé mucho, obviamente, de la trama porque es que les daría mucho spoiler. Y si es que empiezo a hablar de eso, empezaría a hablar de todo el libro y ya les contaría todo. Entonces, no, el chiste es que lo lean. Es uno de los primeros libros de Dan Brown, hasta donde sé. Así que está lleno de aventura, de intriga, de muerte, de asesinatos. El motivo por lo que se hace todo esto es bastante interesante y tiene su lógica detrás. Así que no les voy a decir más, solamente les voy a compartir eso y se animan a leer los otros libros de Dan Brown, pues denles una oportunidad, es buenísimo. Más que nada por los motivos y como digo, no quiero hacer spoiler. Así que denle una oportunidad a este libro que yo sé que les va a gustar, no van a poder dejar de leerlo. Yo lo leí aproximadamente en 10 días, más o menos, porque obviamente yo leo en el transporte público y tengo que bajarme al bus, tengo que volver a subir, tengo que ir a trabajar, entonces si no, lo hubiera acabado antes. Pero ahí está. Y eso es todo lo que les quería decir por este libro. Espero que les haya gustado mucho y ya nos vemos en otra ocasión. Chao.